Bendiciones, bendiciones en el nombre de Jesús. Quiero compartir una palabra que el Señor me ha dado. He estado pensando muchísimo anoche, hoy en la mañana, con respecto a este versículo que el Señor me dio. Es un versículo muy cortito y muy conocido también a la vez. Y está en el libro de Juan, capítulo 7, verso 5. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Que ni aun sus hermanos creían en él. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Al principio, en su ministerio, sus hermanos lo veían como extremista, como exagerado, aún lo veían como un loco, como alguien que habla cosas sin sentido, porque obviamente nuestro Señor Jesús sus pensamientos eran totalmente diferentes de los demás. Nuestro Señor Jesús estaba a punto de empezar su ministerio y todos sabemos que la vida de nuestro Señor Jesús, Él vivió una vida perfecta, sin pecado, perfecta, sin pecado. Y ante los ojos de los demás era una locura, una exageración, algo sin sentido. Porque para el hombre natural es más fácil creer en la mentira, creer en las fábulas, creer en las cosas bonitas que alguien te diga, aunque use el nombre de Dios, pero si te dice lo que quieres escuchar, si estás en pecado y te dice que no es pecado, que estás bien, que Dios perdona, si sabes que estás en fornicación y te dice, no, pues, si acuérdate, si el Señor no dijo nada, no juzgó a la mujer que encontraron en el auto del adulterio, y así sucesivamente. Hay un montón de ejemplos en los que el ser humano le gusta escuchar cosas y cuando alguien le alguien habla una verdad, alguien habla de una vida íntegra, cuando alguien habla de una vida en santidad, cuando alguien te dice de que sin santidad nadie verá al Señor, se molestan. Hay una molestia, hay un malestar, hay una incomodidad, porque la palabra de Dios incomoda. Si estás en pecado y alguien habla del pecado, va a afectarte. Si estás en adulterio y alguien predica acerca del adulterio, te va a afectar. Si eres un ladrón y alguien habla de que robar es pecado, le va a afectar. Y así sucesivamente. Pero en este pasaje en el que me encuentro acá, que dice que la palabra de Dios, que porque aún ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea, ni siquiera su familia creía en nuestro Señor Jesús. Y digo esto porque estaba pensando muchísimo desde anoche en que a veces he sido visto como exagerado. Me gusta hablar de integridad, me gusta hablar de santidad, me gusta hablar de que si digo que voy a servir al Señor, quiero hacerlo bien. Quiero buscar hacerlo bien y sé que no soy perfecto y sé que me cuesta, pero lucho continuamente todos los días y a veces de hecho hasta para mi familia parezco un exagerado, un loco. De hecho ya me han dicho que estoy loco, que soy exagerado. Y está bien, hasta cierto punto está bien, porque si me dicen que estoy loco, pues sí, estoy loco. Por nuestro Señor Jesús, eso es indiscutible. Pero el punto es que me gustaría
Me encantaría ver a mi familia caminar rectamente delante de Dios. Me gustaría que entendieran que con mentiras, que con palabras bonitas, no se llega a ningún lugar. Me encantaría que ellos escucharan el mensaje, aunque a veces es doloroso, pero es de salvación. Es de salvación. Y en este punto estaba batallando, diciéndole, Señor, si aún ni siquiera mi familia escucha mi mensaje, porque hablo de santidad, hablo de integridad. Y en la madrugada de hoy, en la madrugada, el Señor ponía estas palabras en mi corazón y me decía que recordara la vida de José. José, ni sus propios hermanos lo querían, de hecho lo odiaban, porque José era diferente, porque hablaba diferente, porque vivía de una manera diferente, porque su caminar, sus acciones, era un soñador, era diferente que los demás 11 más hermanos y lo odiaban por eso, lo despreciaban por eso, a tal grado que lo querían matar. Y pensando en no matarlo, lo metieron en un pozo y pensando que en ese pozo iban a tirarle piedras y después dijeron, no, pues quizás ahí hayan serpientes y lo van a morder y se va a morir. Y al ver que José no se moría, decidieron venderlo como esclavo. Y conocemos la historia de cómo los hermanos despreciaron a José. Y más adelante el Señor me recuerda de Jeremías, que predicaba y nadie lo escuchaba. De hecho, lo humillaban, lo humillaban. O sea, él predicaba a veces de la cárcel, desde la cárcel, donde estaba siendo humillado, y aunque Jeremías no había hecho nada malo, al igual que José, solamente eran fieles a Dios. Pero están ahí, siendo juzgados, castigados, vituperados, maltratados, por querer vivir una vida íntegra y recta delante de Dios. Y no bastando eso, el Señor me recuerda su vida. De este versículo que dice, porque aún ni sus hermanos creían en Él. Me recuerda la vida de nuestro Señor Jesús a su principio, donde ni siquiera sus hermanos creían en Él. María, que ya se le había sido profetizado todo lo que Jesús iba a hacer y vivir en esta tierra, quizás no entendía a plenitud todo lo que se decía del Señor. No sé si ella también dudaba en su humanidad, probablemente dudaba, pero la Biblia solo especifica que los hermanos no creían en Jesús, que lo llamaban loco, exagerado, y no sé cuántas cosas más decían. Yo no quiero decir algo que ellos no decían. Y nuestro Señor Jesús traía eso a mi mente y a mi corazón, haciéndome recordar que si de Él dudaron, que si de Jeremías dudaron, que si de José dudaron, que si odiaron a José, que si odiaron a Jeremías, que si odiaron a Jesús, que si despreciaron a José, si despreciaron a Jeremías, y aún si hasta el día de hoy siguen despreciando a nuestro Señor Jesús, ¿qué puedo esperar yo? ¿Qué será de mí? O sea, si no, yo no soy nadie. Entonces, ahí vino una paz, una tranquilidad a mi corazón, un punto en el que Dios es quien es el único que tiene el control de todas las cosas, y si a las personas que yo les hable la palabra de Dios, independientemente de si son mi familia o no, yo lo voy a hacer siempre de corazón, buscando que cada palabra que salga de mi boca, que venga de Dios, que
guiada por el Espíritu Santo, que no hable nada por mi cuenta, que no diga una palabra que no está de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Y si la reciben o no con dolor, puedo decir esto: el Señor es quien tiene el control de todas las cosas, y cuando el Señor escoge a alguien para salvación, esa palabra jamás regresará vacía. Un día dará fruto a esa semillita. Esa es la fe, la confianza que ahora tengo y por la que vivo. Y digo, vino esa paz, esa tranquilidad en mi corazón, y de decir, jamás se trata de mí. Jamás se ha tratado de mí, ni jamás se ha tratado del hombre. Se trata del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Se trata de la salvación y de la vida eterna. Porque si rechazaron a José, no rechazaban a José, rechazaban a Dios. Si vituperaban y rechazaban a Jeremías, no rechazaban a Jeremías, rechazaban a Dios. Si sus hermanos dudaban, no dudaban de Jesús, dudaban de Dios. Y si por alguna razón mis hermanos dudan de mí, ¿no?, o rechazan mi palabra que les hablo de parte de Dios, o mejor dicho, si rechazan la palabra que sale de mi boca, no están rechazándome a mí, están rechazando a Dios. Una vez el Señor dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Si esto hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramitas? Así que en el nombre de Jesús, esta es la palabra que quería compartir. Y que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Deseo que tengan un excelente día en el nombre de Jesús. Y que nuestro Señor Jesús los bendiga siempre, en todo momento y en todo lugar. Bendiciones.